2018, donde los médicos argentinos estén discutiendo si la tuberculosis es una infección y si se cura con antibióticos? No, claramente no. Bueno, eso es lo que pasa en Argentina con los economistas y la enfermedad de la inflación. Todavía están discutiendo lo que ya no se discute en ningún lugar del mundo: la causa de la inflación y los remedios de la inflación. ¿Cuál es la causa de la inflación? La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Hay inflación si tenés un banco central que emite, le da la maquinita, crea una mayor cantidad de dinero que el que el público quiere. Mira, te pongo en números. A ver. Antes del Banco Central, antes de 1935, tenías una inflación del 3% promedio anual. Se creó el Banco Central en forma mixta, o sea, era mitad privado, mitad estatal, para que lo entienda la gente. Eso fue entre 1935 y 1945. Ahí la inflación pasó a 6% promedio anual. Se nacionaliza en 1945, redondeando, y entre esa fecha y 1991, la inflación fue 250% promedio anual. ¿Qué pasó en 1991? El Congreso sacó una ley que no fue un invento de Cavallo, porque convertibilidades hubo en cientos de países a lo largo de muchas décadas de la historia. Un austral, un dólar. No, y también en el siglo XIX en Argentina, sobre el final del siglo XIX. ¿Qué pasó? La sociedad demandó, por favor, que al Banco Central le saquen la maquinita de imprimir billetes. Ustedes tienen que pensar que en 1989 la inflación fue del 2.300%. En 1990 fue 1.100. Le dijeron, por favor, no le saquen la navaja al mono, sáquenle la ametralladora al mono, sáquenle la política monetaria, que no pueda imprimir más billetes. Y eso fue la convertibilidad. Después del 2002 le devolvimos la maquinita al Banco Central, y el Banco Central, ¿qué tuvo? Redondeando, primero, mira, en el 2003 el año cerró con inflación del 3.1, en el 2004 de 6.1, en el 2005 de 12.3. O sea, la baña hizo la vista gorda y permitió que la inflación se duplicara año tras año, del 3 al 6 al 12. Después saltamos del 2007 al 2011 al 20% promedio anual. Y hoy en día estamos, hace ya más de 6 años, en el 30% promedio anual. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Todos los países del mundo, los desarrollados, los emergentes y los de frontera, o sea, los que están peor que nosotros, ya aprendieron la lección. Y hace mucho. Los desarrollados no tienen inflación, tienen inflación de entre el 1 y el 2% anual desde la década del 80. Los emergentes que nos rodean, voy a nuestra región, tienen inflaciones entre el 3 y el 5% anual desde mitad de la década del 90. Y los países de frontera, por ejemplo, los africanos, tienen inflaciones de promedio anual del 5%, salvo algunas pocas excepciones. ¿Por qué? Porque aprendieron que para que no haya inflación, el Banco Central no tiene que emitir de más. Es la única herramienta eficiente para controlar la inflación. Y acá, los profesionales de la economía, los argentinos, seguimos discutiendo esto. A ver, es más, estos días apareció la inflación es inercial, una paparruchada. La inflación es de salarios, otra paparruchada. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros pretendemos seguir discutiendo lo que ya nadie discute en el mundo y nos negamos a aplicar las políticas que solucionan este problema, obviamente lo vamos a seguir teniendo. Mirá qué interesante. Desde 1942 al 2015, en Argentina, la cantidad de dinero creció al 148% promedio anual. ¿Ok? La inflación fue 145% promedio anual. ¿Ok? Van de la mano las dos cosas. La región se comportó muy parecido
un poquito menos, porque nosotros somos los campeones de la región, siempre lo hemos sido, entre 1960 y 1995, el promedio de la región emitió a un poco más del 120% anual. ¿Sabes cuánto fue la inflación? 3 puntos menos. ¿Cuál es la diferencia? El promedio de la región a partir del 95 aprendió la lección también. Dejó de emitir, empezó a emitir al 12% anual. ¿Sabes cuánto es la inflación? El 7%. ¿Sabes por qué? Porque la diferencia entre emitir al 12 y que la inflación sea al 7 es el crecimiento del 5. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en Argentina, si pensamos que la economía va a crecer al 3% y pretendemos que la inflación sea del 15%, no debiéramos emitir a un ritmo superior al 18%, porque 18 menos 3, 15. Y esto es lo que nos negamos a aprender. Y encima tenemos una ventaja. Y acá ya voy a algo más cercano hoy en día. Espere. Sí. Si vamos a entrar en algo más cercano, primero, ¿eso que está ahí qué es? Te cuento. Cuénteme. Este libro te lo traje de obsequio. Muchas gracias. Este es el segundo libro Vamos a leerlo. de los 3 libros que hemos escrito juntos con Javier Milei. Vamos a mostrarlo. Se llama Maquinita, Infleta y Devaluta. Este libro te lo traje porque tiene transcriptas las 31 páginas que le llevamos en diciembre del 2015 a la nueva dirección del Banco Central de Cambiemos, explicándoles y anticipándoles las razones por las cuales si aplicaban metas de inflación, la inflación no iba a bajar. Y sugiriéndoles lo que tenían que aplicar, que no quisieron aplicarlo, para que la inflación baje. ¿Y por qué se llama Maquinita, Infleta y Devaluta? Porque, mire, decíamos, si ustedes en un marco de metas de inflación siguen emitiendo, como lo están haciendo, porque Cambiemos, en 2016-2017, la cantidad de dinero la expandieron un 61%. ¿Cuánto? 61%. Espera ahí. Sí. A este libro le pueden contestar con la Metro Subcicleta, ¿se acuerda? Por el título, digo. Pero usted hizo una descripción técnica, profunda, y yo conozco a alguien que lo hizo mucho más sencillo que usted. ¿Le molesta si alguien explica lo mismo pero más sencillo? No, lo aliento a que lo haga. ¿Me deja que le muestre? Sí. Mauricio Macri, miren, a ver, le mostramos por favor acá al economista, a un genio de la economía, Mauricio Macri, y qué opinaba de la inflación, chicos, ¿lo tienen en punta? No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. No sé para qué carajo estoy hablando con usted. ¿Vio lo que dijo el presidente? Dijo que no es tema, así que nos podemos ir. ¿Quiere? No, yo me gustaría agregarle al presidente. A ver. Tiene razón, la inflación se puede bajar y rápidamente. El problema No es, en su gobierno. el problema es que él tiene un pésimo diagnóstico Sí. y sigue haciendo lo mismo de lo que vienen haciendo en Argentina hace décadas, no el anterior gobierno. Entonces, obviamente, como decía Einstein, si vos querés resultados diferentes, tenés que empezar a hacer cosas diferentes, tenés que ir por un camino diferente. Y están yendo por el mismo. Y esto es lo que estábamos. Ahí está, vamos a los números primero y voy a explicar después más en profundidad. Los números muestran que la nueva dirigencia del Banco Central, entre punta a punta 2016-2017, sus 2 primeros años, la mitad de mandato, o sea, ya es tiempo para hacer una evaluación. Se acabó el ya llegamos. Exactamente, expandió la cantidad de dinero 61%. Y la economía punta a punta creció 0. Bueno, el kirchnerismo, en 2014-2015, ¿sabes cuánto expandió la cantidad de dinero? 65%. ¿Cuánto creció la economía punta a punta? 0. Entonces, si haces cosas muy parecidas, no podés pretender resultados muy diferentes. Te agrego más. ¿Qué pasó el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes? Que a varios funcionarios de este gobierno a los cuales tengo ciertas llegadas, le dije, ustedes están por hacer una gran macana. ¿Por qué una gran macana? Porque están haciendo
lo mismo que hicieron los anteriores 15 años, están haciendo lo mismo que el radicalismo, están haciendo lo mismo que los gobiernos de facto de la década de 70 y 80. ¿Este no sería el tercer gobierno radical, como dice Asís? Yo considero que sí. ¿Por qué? Porque los radicales, a mi juicio, son políticos que piensan que un poquito de inflación es buena. Es bueno. Y que más vale tener un poquito de inflación en el corto plazo para que la economía no se caiga. ¿Y sabés qué pasa? Te están matando a largo plazo. Te están matando a largo plazo porque con inflación dejas de invertir, dejas de crear empleo. Por lo tanto, baja la productividad. Si baja la productividad, los salarios están condenados a ser cada vez peor porque los salarios no le pueden ganar a la inflación si tenés 1.300% de inflación desde el 2004, si tenés 30% de inflación promedio hace 6 años, porque es una quimera. Pretender que los salarios le ganen a 30% de inflación es Alicia en el País de las Maravillas, porque si esto fuera posible, la ciencia económica no hubiera invertido 20 años en encontrar el origen y los remedios para ganarle a la inflación. Y todos los países del mundo hubieran seguido teniendo inflación. La demostración que no se le puede ganar a la inflación es que todo el mundo se preocupó para extirparla de cuajo y mantener la raya para que no vuelva a surgir. Y acá, ¿qué hizo Marcos Peña el 28? Lo mismo que hacen los políticos en Argentina en la década del 40, en la década del 50, en la década del 60, 70, 80 y en los últimos 15 años. No quieren hacer el esfuerzo de bajar la inflación porque dicen, no, a ver si enfriamos la economía. Señores, la economía ya está congelada, está como Walt Disney. Este gobierno no congeló la economía, la destrozó. A ver, no hay consumo interno, endeudamiento como única salida para sostener el sistema financiero de endeudamiento que ellos mismos crearon. 135.000 millones tomados de endeudamiento y planean 100.000 más de acá al 2019. Contame. A ver, la inflación... Perdón, y Duhovne dice que no tiene la más mínima idea de cómo seguir. Hay un instrumento, lo que pasa que, a ver, ¿cuál es el problema? La inflación hay que bajarla, y hay que bajarla a un dígito, y lo más rápido posible, porque si la inflación no se baja, no hay inversión, no hay creación de puestos de trabajo, los salarios van a caer y la gente va a vivir peor. A ver, es muy simple la ecuación. Estamos metidos en esto hace ya muchos años y los resultados están a la vista. ¿Cómo se hace para que no sea recesivo? ¿Cómo se hace para no cometer la torpeza de creer que hay que bajar salarios y congelar la economía para bajar la inflación? A ver, magia no hay. Magia no hay. Pero cuanto más rápido baje la inflación, más rápido va a despegar el nivel de actividad, más rápido se van a crear salarios y más rápido se van a crear puestos de trabajo y más rápido se va a recuperar el salario. Pero ¿cuál es el problema? Este sistema para bajar la inflación no sirve y la inflación muy probablemente no va a bajar nada este año comparado al año anterior y tal vez, dependiendo de lo que terminen haciendo, la inflación puede subir algún poquito más y este gobierno no va a cumplir ni las metas de inflación en todo su mandato, ni las pautas de crecimiento de todo este mandato. Y voy a explicar por qué no va a bajar la inflación. Vamos a ser claros. Países que aplicaron metas de inflación, como Argentina ahora, arrancando de niveles de inflación similares a los de Argentina, Chile 30%, Colombia 33%, tardaron 10 años Chile, 8 años Colombia para bajar la inflación al 5,3% que quiere Macri. ¿Qué quiere decir? Este sistema, si vemos la evidencia empírica, nos está condenando a seguir una década más con altos niveles de inflación, pero viniendo de 15 años de altos niveles de inflación. O sea, con este sistema son 25 años altos de inflación. Después hay otros países que aplicaron este método, pero arrancando con niveles de inflación de entre el 13 y 14% para llegar a ese 3-5%. ¿Sabés cuánto bajaron? Tardaron menos, pero ¿por qué? Porque arrancaron de un umbral de inflación más bajo.
de la mitad de la Argentina, un poquito menos inclusive. ¿Sabe cuánto tardaron esos países? ¿O cuánto bajaron la inflación? 2,5 puntos por año. ¿Qué quiere decir? Que con esta metodología, si todo le sale bien, Macri podría bajar la inflación de los niveles actuales 2-3 puntos por año, si todo le sale bien. Pero acá vienen las malas noticias. Argentina, como le avisamos al Banco Central con Javier Milei en una reunión que tuvimos con sus funcionarios en el 2015, no tenía dadas las condiciones para que esta metodología sea exitosa, mientras que los otros países sí. ¿Por qué? Porque, a ver, vos para bajar la inflación necesitas un ancla. ¿Qué quiere decir un ancla? Un ancla es una cosa que tiene un barco que lo estabiliza, que lo baja, que lo mantiene quieto. Bueno, el sistema de metas de inflación, ¿sabes cuál es el ancla? Que le creas al Banco Central, porque el Banco Central tiene credibilidad y reputación. Entonces, ¿cómo funciona en todos los países? Sale el Banco Central y dice, mira, yo este año voy a hacer todo lo que sea necesario para que la inflación sea el 15% anual, ¿no? Entonces, ese es el ancla. Si lo dice Marcos Peña, no alcanza. Entonces, ahí va. En los otros países alcanza eso. En Argentina no alcanza eso. Encima tenés Marcos Peña, que invadió la política monetaria, la tomó por asalto y cambió la meta. ¿Sabe qué es cambiar la meta? Es aniquilar, matar a la credibilidad y la reputación del Banco Central. Por eso, las expectativas de inflación a los meses subsiguientes empezaron a subir. ¿Y qué pasa? Si la gente piensa que va a haber más inflación, va a terminar habiendo más inflación. Entonces, vos necesitas un ancla. ¿Y cuál es el ancla? El ancla es que el Banco Central no imprima, deje de hacer lo que está haciendo y empiece a hacer algo nuevo, como decía Einstein, que es no voy a imprimir más, no voy a imprimir billetes de más. Yo le digo, a ver, señor presidente del Banco Central, ¿usted cuánto aumentó la cantidad de dinero el año pasado? 27%. El PBI rebotó 2,5. 27 menos 2,5, 24,5. ¿Cuánto fue la inflación, Santiago? 24,5. O sea, está clarísimo. Entonces, se tiene que preocupar. Suma 64 los 2 años del macrismo. El macrismo tiene 61% de expansión de la cantidad de dinero en 2 años. Marcó Del Pont, la tan denostada con Banoli, etcétera, estaba en el 65. No estaba tan lejos. No. A ver, dos preguntas importantes. El salario no es inflacionario. Y el salario no es inflacionario. Hay muchos sindicalistas en este momento que están tomando nota, te grabó, se lo van a llevar a las paritarias. Me gustaría explicar por qué. A ver. Las paritarias tienen que ser totalmente libres, sin techo, y la cláusula gatillo es un excelente instrumento que no tiene que ser abolido. Y paso a explicar por qué. Paradójicamente, ¿quiénes piensan que el salario es inflacionario? Los keynesianos. Marcos Peña es autodeclarado un keynesiano sin ser economista, sin saber de economía. ¿Por qué? Porque ellos piensan que los precios son determinados, entre comillas, para que entienda la gente, de la oferta. O sea, yo tengo costos de producción más un margen de beneficio, ese es el precio. Entonces, ¿qué pasa? Los salarios para los keynesianos son parte de los costos de producción. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que no aumenten los precios? Tengo que pisar los costos. ¿Y cuál es el costo que está queriendo pisar este gobierno? El salario. Pero esto es un error conceptual. Porque en la otra punta no hay consumo para lo que producir. Porque hay otra teoría que muestra que los precios están determinados del lado de la demanda. O sea, este vaso vale o tiene el precio que tiene porque la gente, por oferta y demanda, está dispuesto a pagar tanto por ese vaso. Entonces, ¿qué sucede con esto? Vos liberás los precios de la estructura de costo de la economía para que lo entienda la gente fácilmente. ¿Y qué pasa? Y acá viene una explicación. El nivel general de precios, que es todos los precios juntos de la economía, se determinan en el mercado de dinero. ¿Qué quiere decir esto? Se determina dónde actúa el Banco Central. La inflación, si usted va al diccionario que manejan nuestros hijos en 3er grado de la primaria, dice inflación, dícese de la pérdida sostenida del valor del dinero.
que quiere decir que usted, para comprar esta misma copa, cada vez tiene que o necesita mayor cantidad de billetes. Eso es la inflación. ¿Y por qué pasa eso? Porque el Banco Central, si no aumenta la producción de copas, que es lo que pasa en nuestra economía, pero aumenta la producción de billetes, obviamente, ley de oferta y de demanda, el valor de los billetes contra la copa cae. Entonces usted necesita más billetes para comprar la misma copa. Y entonces, ¿cómo se evita eso? Haciendo que el Banco Central deje de emitir dinero de más. Y como correlato, la inflación puede bajar rápidamente. Tampoco existe la inercia inflacionaria, eso es otro invento. Lo que sí existe es que yo emito hoy y los precios, ¿qué pasa? En la economía, esto lo muestra muy bien la teoría austríaca, no entran siempre de un helicóptero y caen del aire, sino que entran por determinados lugares. Y la plata no le llega a todo el mundo en el mismo momento. A algunos le llegan antes, a algunos le llegan después. Entonces, al llegarle después, aumentan los precios después. Entonces, se sigue habiendo una inflación con retraso, pero sigue siendo monetario. ¿Qué quiero decir? Vos cortás la emisión de más, de cuajo, y esa supuesta inercia desaparece, lo cual muestra que es un fenómeno monetario, que no es ni inercial ni salarial. Giacomini, gracias por haber estado. Un placer. Pronto les voy a tener novedades con respecto a Giacomini y Milei. Los voy a invitar a hacer algo. Aceptamos. Te lo digo de ya. Gracias por haber venido. Hasta luego. Un placer. ¿Nos vamos con el INTI, Norita? Sí, nos vamos con el INTI porque son 258 los despidos. Acá hay despedidas.